Alejo, buenas tardes. Bienvenido a este espacio de la charla Corancuarán. ¿Cómo estás? Mi querida Mafe, qué gusto, en verdad, qué honor poder estar acá, estrenando además canal de YouTube, qué gusto poder estar acompañándote en este contenido y bueno, para mí es un honor poder hacer parte de esta invitación. Tan bello. De verdad que Alejandro y yo tenemos una historia muy linda porque de una u otra forma nos hemos acompañado sin querer en algunos espacios de la vida. Tenemos un fondo, él es gran aliado y ha sido un gran compañero de mi hermano en el colegio. Y todo me imaginé, les juro. Y es cuando tú vuelves después de un tiempo, ¿no? Y dices, wow, Alejo, ¿cómo hemos llegado? ¿Qué onda con tu vida? ¿Qué has hecho? ¿En qué momento terminaste en un lugar tan especial, ¿no? Haciendo lo que haces. ¿Qué te trajo hasta ahí, ¿no? ¿Qué historia has tenido? Tú cuéntanos un poquito de ese recorrido de Alejandro. ¿Quién es Alejo? ¿Dónde nació? ¿Cuántos años tiene? ¿Tiene novia? ¿No tiene novia? Cuéntanos un poquito de ti. Créeme que todos los días me pregunto precisamente, ¿dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? Y en verdad, ¿para dónde voy? Siempre, esa es Sí, mi pregunta todo el tiempo, o sea, todo el tiempo mi cabeza igual. piensa, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? ¿Y ahora qué voy a hacer con mi vida? ¿Y por qué estoy en este momento haciendo lo que estoy haciendo? Ah, ya me acordé por qué lo estoy haciendo y así sucesivamente. Pero bueno, un background rápido, yo soy Alejandro Gari, productor nacional y locutor de la X103.9 FM, amante de la música, amante del fútbol. Hijo de Ernesto y Angélica, padres costeños, yo también soy costeño, fíjate No tú, yo te nací en Barranquilla. creo. A Qué los 15 ape. días me vine a Bogotá, entonces soy más cachaco que cualquier Ok. otra cosa, soy más cachaco que la changua, que la ajiaco. Que el Entonces, cafecito con leche. sí, pero igual el flow está en las venas, pues porque cuando uno nace en Barranquilla tiene el flow en Claro. las venas. Ya se me nota al hablar un poco lo loro, lo tengo Sí, de mis papás costeños, somos iguales. principalmente. Eh, um, y como tú lo dices, pues vengo estudié con tu hermano en el colegio, estudié en el Liceo de Cervantes Norte aquí en Bogotá, eh, y la pasé difícil, fíjate tú. Esa fue una época y ese fue como el punto de inflexión de lo que estoy haciendo actualmente, ¿sabes? Como Mm, que yo creo que el colegio, la etapa del colegio fue una etapa de plantearme qué era lo que yo quería para mi futuro un poco, bien. porque si bien en el colegio y en el colegio en el que estudiábamos con tu hermano, Sí. a los que le iba bien en matemáticas eran los que rotulaban de esos van a ser los exitosos en la vida, los que les Total. va bien en física, los que les va bien en química, pero el que le va mal en matemáticas pero bien en humanidades no importaba absolutamente nada. O sea, y Wow, sí. siempre, tanto los profesores como los directivos, como los mismos estudiantes, tú sientes como esa atmósfera de, este le va mal en matemáticas, este man no va a hacer nada en la vida. Fíjate tú que Total. en medio de eso perdí dos Sí. años en el colegio, eso fue muy duro y ahí fue cuando pues empecé como a sentir esa frustración de, hey, no me están saliendo las cosas como quiero, Completo. pero de cierta manera eso forjó el carácter para decir, hey, tengo que soñar en grande, esto no Bien. es fácil, la vida no es fácil, pero, pero estoy seguro que en algún futuro todos esos que me dijeron, hey, a ti te va mal en matemáticas, no vas a ser nadie en la vida, me Total. van a algún día decir, hey, te admiro. Ha Qué pasado. lindo. Hasta el día de hoy ha pasado. Me he encontrado con mucha gente que me dice, hey, te estoy escuchando. Y esa misma gente era la que me decía hace unos 8 años, 10 años, hey, tú perdiste 2 años. ¿Estás seguro de que vas a ser alguien en la vida? Entonces, Wow. digamos que un poco ese discurso de que todo el tiempo hasta mis papás decían, parce, este man sí va a hacer algo porque es que en ¿Tus el papás colegio qué no le va bien. estudiaron o qué hacían? Porque Mis papás son usualmente, médicos, fíjate tú, entonces wow, ellos son ñoñazos, o sea, ellos no total, pierden una materia, ellos son como el libro. Yo dedicados. era un tipo que curiosamente no le iba bien en el colegio, a pesar de que, pues, digamos que yo me destaco porque soy un tipo como muy ágil y muy hábil, Sí. pues, Tienes otras habilidades. Tú lo dijiste sí, ahorita, tenías otras exacto. habilidades. Digamos que yo me enfoqué, digamos que pues entramos como en este tema de las inteligencias múltiples y No, yo me total. enfoqué mucho en el tema artístico. Fíjate tú que yo desde los 6 años empecé en clases de guitarra, luego ya a los 12 fue que Mm, empecé a explotarlo mucho más y desde ahí como que me empecé a aficionar por la música. Entonces mi fiebre y mi gran amor de la vida se llama la música y desde ahí, desde que empecé a estudiar guitarra, me enfoqué en eso, realmente en el tema de educarme tanto en conocimiento musical como en teoría, como en interpretación, como en cultura general de la música. Y como que ahí empecé a como aficionarme mucho y más que todo en el tema de la adolescencia, tú sabes que uno coge una afición y ya se engancha no con la eso suelta.
y pues dejaba de hacer tareas por tocar guitarra, por ver el video de mi banda favorita, y así fue, digamos que la mayoría del bachillerato todo el tiempo. Yo soñaba a los 12 años con ser un rockstar, básicamente. Ese era como mi sueño. Y pues obviamente estaba la realidad de este man perdió 8 materias en el colegio, este man, o sea, no sabemos qué va a hacer de este man va a ser un vago, este man. Aunque en medio de todo, mis papás veían esta afición y esta disciplina que yo Y te tenía apoyaban, en entre este tema, otras. exacto, y siempre, Bien. siempre me apoyaron. Entonces dijeron, sí, este man definitivamente no quiere matemáticas, este man definitivamente no quiere física ni química, pero es un tipo que cuando quiere algo se lo propone y lo logra. Lo logra. Y, y así fue, yo creo que durante el bachillerato, a pesar de que la pasé muy, muy mal al perder esos años, darme cuenta como de esas pasiones es lo que me tiene hoy en día acá, y un poco de que en verdad lo que me propongo siempre he buscado como ese plan para llegar Bien. a donde he querido. Y Alejo, yo te digamos que ha quiero variado. preguntar algo ahí porque Dime, es dime. muy lindo y creo que ahora hay un mensaje con todo lo que ha pasado, ¿no? Y ahorita nos sigues contando porque no me falta historia todavía de la universidad y tú, pero ahí sobre todo para estos jóvenes que ahorita están en un mundo cambiante, ¿no? Si antes, con todo este tema estructural del estudio tradicional, de lo que se conoce como educación formal, la educación católica, sobre todo que yo también estudié en colegio de monjas, entonces te copia también muchos temas y muchos rituales que tiene la educación tradicional católica, ¿no? De curas, bueno, de monjas y demás. Y este mundo está cambiando y sigo todavía en una estructura tradicional, pero el mundo está demandando que esas habilidades que antes, ¿no? No se veían mucho, la música, el teatro, la actuación, las artes, están saliendo, tú estás en un gremio donde esas habilidades son muy, muy, muy valiosas, pero que seguramente un papá que está viendo esto o alguien, un joven que diga, wow, yo soy un rockstar también y tengo 13 años, ¿cómo hago para pasar el colegio y seguir con este sueño y no dejarlo y que me copien mis papás, ¿no? ¿Qué sentías tú? ¿Cómo demostraste como ese plan que tenías? Como no sé, te motivaba, o sea, ¿cuál era esa Un llamita poco, interior que tenías tú? yo creo que un poco ese hambre de en verdad demostrar de qué Bien, estaba hecho, ¿no? Un poco ese hambre de decir, hey, yo sí hago las cosas bien, no solo bien, mis notas definen quién soy, porque bien. digamos que vivía como en esa atmósfera de en las notas definen quién es ese estudiante, tanto para tu familia, tanto para tus compañeros, ¿sabes? Entonces un poco eso, ese hambre de querer demostrar que no fracaso, Uf, fue lo que me llevó a eso. Y determinación. sí, es un poco la determinación. Yo creería que es un tema de determinación de decir no más, yo quiero en verdad demostrar de qué estoy hecho. Bien, Y es eso, el llamado es a eso. Y como siempre lo he dicho, yo creo que uno está donde está también por la persona que es uno. Yo creo que antes de bien, pensar en cualquier título o empezar en cualquier nota o en tu trabajo soñado o en ser sí. multimillonario, tienes que pensar en cómo forjar la persona que eres y sobre todo ser una buena persona. Yo creo que ese es el mejor consejo que le doy a alguien que me pregunta, por ejemplo, ¿qué consejo le das a los jóvenes de hoy en día? Yo Sí, creo que el linda. consejo principal que les doy a todos es sean personas antes que cualquier otra cosa, porque si bien, como te comento, desde mi posición me iba muy mal en el colegio, yo me la llevaba muy bien con todo el mundo, a Sí, pesar de que yo eso sí, tuviera años, yo me a pesar acuerdo que Gary, bueno, el bacán, y usualmente el bacán es el que, ¿no? Dicen, ay, sí, tan buena gente, pero ¿qué onda, no? Eh, exacto, exacto, y la gente se queda más con eso, con la persona que fuiste con ellos, bien, este man fue el que perdió matemáticas en el 2008, no, la gente se queda con que tú lo hiciste reír, con que tú le diste un buen consejo, con que tú les hiciste sentir algo en bien. su interior, ¿sabes? Como que la gente siempre se queda con eso y yo creo que ese es el ingrediente secreto para, pues para lo que he logrado, el ser muy amiguero y el ser una buena persona. Me considero que soy una persona que sabe leer muy bien al otro. Lindo. Y en esas, pues digamos que también soy muy empático, ¿sabes? Como que Wow. trato de siempre ponerme en los zapatos de la otra persona que me está hablando. Y yo creo que ese ha sido como el ingrediente secreto para siempre seguir adelante, ¿sabes? Como yo siempre lo he dicho, este mundo no es del que tenga más títulos ni el que tenga más plata, sino del que tiene amigos. Lindo, Y, y lindo. yo creo que ese ha sido como el ingrediente secreto, socializar mucho con todo el mundo, ¿sabes? Ni siquiera con las personas
que me pueden llevar a un lugar donde he querido estar o que me benefician. No, siempre ser buena persona, ante todo, con el portero, con el Con mesero, con todos. tu jefe, ¿sabes? Hasta con tu exnovia que te puso los cachos, siempre ser buena persona, Cierto. ¿sabes? Como que con eso se queda la gente, ¿sí? Es verdad. Y yo creo que a pesar de eso, de decirte, este niño de 13 años que era muy malo en el colegio, la gente se quedaba con eso, con el tipo chévere, con el que lo saludaba, con el que no tenía miedo como a socializar con todo el mundo, el amigo de allá, el amigo de acá, el que decía, oiga, no se peleen entre ustedes, todo Sí, ya, el bien. conciliador. Exacto, un poco de eso, un poco de eso. Alejo, mira que Y tú dijiste algo muy lindo que me llama mucho la atención, sobre todo porque en esta cultura en la que estamos, y no solo digamos latinoamericana, sino en muchos otros lugares, Europa, Estados Unidos, en esta escuela tradicional, esta escucha activa no se, digamos, no se promueve mucho. Y tú dices, me gustó la música desde pequeño, ¿no? Estuve siempre como muy hacia el escuchar, ¿no? Recibir, transmitir, estar atento. Esta habilidad de la escucha, ¿cómo la alimentaste? O sea, era de que te ponías a escuchar música con tu guitarra, ahí hay dedicación, o sea, ¿qué hábitos, llamémoslo así, te llevaron como a esa determinación, Mafe? Yo pasara lo que pasara, me levantaba todos los sábados a mi clase de guitarra y tú no te imaginas eso, yo tenía lleno el computador de música y me gustaba leer, no sé, de cada artista, o sea, esas pequeñas cosas que hicieron esto grande, ¿qué hacías? ¿Cómo hacías para alimentar esa digamos que fue determinación? cuando entre preadolescencia y adolescencia uno busca como ese lugar seguro en cual refugiarse, ese lugar seguro donde uno se siente como que tiene una identidad, ¿no? Uno está Sí, como en esa búsqueda de quién soy. Y pues si bien uno en ese momento empezaba a aparecer como todo el boom de las redes sociales y de la internet, sí. alrededor de, ¿qué te digo yo? Año 2008 a 2012 más o menos, en esa época pues empezaban a aparecer las grandes redes sociales, Facebook, YouTube, Todo. Twitter, y digamos El que el Messenger lugar, de la exacto, época. Messenger, los zumbidos y toda esta cuestión, y el lugar donde yo me empecé a sentir seguro fue en eso, como empezar a informarme de música todo el tiempo, o sea, todos los días, lo primero que yo hacía al llegar del colegio era precisamente abrir el computador, o bueno, en esa época era computador de ese Sí, grande de el escritorio. prender el computador de escritorio con CPU, con todo, absolutamente todo Windows 98 y poner música y explorar y Wikipedia, ¿qué es Metallica? Wikipedia, ¿quiénes son los Guns N' Roses? Y como me empecé como a aficionar Bien, mucho a este tema y me di cuenta que aparte de que era muy memorista, porque me empecé a aprender mucho de ese tema de quiénes eran, cómo se espectacular. llamaban los integrantes, cuáles eran las marcas de las guitarras que usaban, pues empecé como a intentar ser como ellos, ¿no? Un poco seguir esta onda de quién es Slash, quién es Kirk Hammett, quién es... Entonces empecé como a estudiar ya desde la Bien, teoría. Yo digo, bueno, ¿qué hay que hacer para ser como ellos? Entonces empecé a estudiar mucho de teoría musical. bien. En esas, pues, mis papás me metieron a clases, me acuerdo que eran los martes y los jueves, y curiosamente mi profesor era un tipo que daba la clase en inglés, el man llegó hablándome en inglés, y pues o sea, de vainas, yo sabía y tenía buenas bases de inglés, entonces como Sí, que yo le di la corriente, y fue muy chévere, porque no solo estaba aprendiendo música, sino que también estaba practicando, dos en eh, uno. 2 en 1, eso fue un hit, y el man es muy bueno, el man, de hecho el otro día me lo encontré en la universidad, curiosamente, y el ¿Y qué man te dijo? fue como el primero que me Creyó inculcó que vio la esa chispita teoría y que vio esa chispa y dijo, aquí hay potencial, hay que explotarlo. El man es de Pasto, me acuerdo, muy curioso. de la tierra de mi Y padre, si así que ves, me cae sí bien. es, y excelente, muy talentoso él. Y comencé a estudiarlo más o menos desde los 12 años. Digamos que al comienzo yo empecé empíricamente a sacar todo oído y ahí me di cuenta que tenía madera para eso. Dije, bueno, en esto sí soy bueno. Y ya después fue que como unos 2 años después entré al tema de pues estudiar como tal en academia, empezar a estudiar guitarra, pero además de eso seguía con ese talento de no solo ser, o sea, aprender del tema de la teoría y en verdad comer el tema de las partituras, de aprenderme canciones, sino que en verdad me gustaba mucho el tema de transmitirle esa información a la gente. Entonces empecé a Lindo. ver como, hey, me gusta mucho esta música, esto se llama tal, y a mí me gustaba mucho explicarle a la gente pues que me rodeaba
qué era lo Contabas que una estaba haciendo historia, en ese ¿no? sitio. Como que lo... Exacto, el tema de contar una historia, yo me aprendí que esta banda en tal año estaba haciendo esto y por eso hizo esta canción y por eso tal cantante escribió la letra de esa canción porque su novia tal cosa y como que me gustaba expresar eso que estaba aprendiendo, que yo mismo me sentaba todas las tardes a ver, bueno, ¿y por qué se escribió tal canción? Bueno, ¿y de qué año es tal banda? Y cosas así. Y eso transmitírselo a la gente. Un Bien. poco pues en este ejercicio de que soy muy sociable, entonces pues digamos que ahí como que empecé a rotularme como el tipo que sabe de música, el tipo que sabe de Pregúntale a tocar. Gary que se sabe qué canción es. El Shazam de la época eras tú. O sea, Esa dígale a Gary vaina. que escuche y le diga cuál es. Exacto, no, y exacto, y en el colegio me decía, me mandaban notas de voz tarareando canciones que no sabían cuáles eran. Yo les decía, es tal canción, obvio. Entonces como que empecé a encontrar como esa habilidad comunicativa, más allá de Sí, interpretativa, de transmitirle esa pasión a la gente, ¿sabes? Y lindo, que la gente me copiara y me dijera, ay, qué chévere, yo no me sabía este dato, yo no me sabía esto, como que ya se volvió como mi estilo de vida, por decirlo así. bonito. Eh, um, Alejandro, y no, y esto, mejor dicho, yo estoy acá emocionada, ¿sabes por qué? Porque alguien creyó en ti, además de tus papás que obviamente pues creen en uno hasta el fin, pues, ajá, no, lo apoyan a uno entre las locuras y demás y como, bueno, es mi hijo, a ver, ¿con qué nos va a salir? Y ahí estamos, pero esta persona que vio esa lucecita, ¿no? Que dijo, oiga, ¿por qué no? Qué bonito es que crean en uno. ¿Cómo sientes tú que fue también este proceso de esas personas que te fueron? Porque hubo detractores, el que a uno lo siempre, reta, ¿no? Y uno dice, espérate. Pero también hubo gente que te apoyó, tus papás, este profe, ¿quién más estuvo haciéndote barra? mis abuelos son las Tus personas que más han abuelos. influido en mí siempre. Yo he Lindo. sido la persona más cercana a mis abuelos. De hecho, yo vivo con mis abuelos, ni siquiera con mis papás, sino con mis abuelos actualmente. Oh, Soy muy cercano a mis abuelos maternos, a bien. los papás de mi mamá. ¿Cómo Yo se soy llaman? muy, ellos se llaman José y Cristina. Lindos. Ellos son las personas que siempre me alcahuetearon todo. Las personas que me compraban la guitarra, las personas que Sí. me compraban todos los Los accesorios, pines eh, que se botaban cada 2 horas. los que no me regañaban cuando me tiraba 8 materias y los que decían, no, es que tú sirves es para esto. Y Lindo. siempre, o sea, ellos siempre han sido, además que son muy jóvenes, o sea, mi mamá me tuvo a los 23 y ellos lo Bien. tuvieron a mi mamá como a los 20. Entonces, digamos que mis abuelos me llevan, ponle tú que unos 40 años Súper jóvenes, alrededor. Entonces, son, sabes, como muy muy cercanos. paternales, ¿sabes? Muy Sí. cercanos, exacto. Yo los veo como mis padres también. Y a mis papás los veo como unos hermanos mayores, por decirlo así, que son muy jóvenes. Sí, sí. Entonces, sí, mis abuelos fueron los que, y son ¿Y los la que me han música no dado andaba por ahí? absolutamente ¿A alguien todo. le debe gustar la música? Como, ¿por qué la música? Es Siempre, decir, mi mamá siempre ha tenido esa buena artística, fíjate tú, ambos. mira Mi papá tú. también ha sido muy melómano, pero mi mamá sí le encantaba cantar. En mi casa, por parte de mamá, siempre ha habido esa buena artística, todos cantan, obviamente pues todos con su género, todos Sí, con sí, sus sí. musicales distintos, pero de cierta manera siempre ha habido como esa buena artística y desde pequeño siempre se me inculcó como esa pasión y y bueno, pues mis abuelos siempre fueron las personas que me alcahuetearon absolutamente todo. Lindos. Y bueno, ahí fue que me empecé a dar cuenta como de que lo que te decía, esta pasión no solo se volvió un tema de sé tocar guitarra, me gusta el tema de la interpretación, De sino que en verdad comunicar. me gusta el tema de comunicarlo. Y aparte de eso, pues en esa búsqueda de adolescente de a quién le gusta exactamente hacer eso que yo hago a nivel profesional, Para pues me di cuenta que, inspirarte, ¿no? exacto, me di cuenta que aparte de los músicos y de los rockstars que yo veía por allá al Sí. fondo, aquí en Colombia se estaban haciendo cosas muy chéveres a nivel de medios, en la radio. En la radio había Ok. gente y en general en los medios tradicionales, pues empecé a darme cuenta que sí existían bichos raros como yo que hablaban de música no tan usual, Sí. sino de un poco música más alternativa, por decirlo así, Bien. y en verdad hablaban con propiedad, como a mí me gustaba, porque no todo el mundo lo hacía, ¿sí? Como que No. normalmente cuando la gente habla de arte cae en zonas muy comunes, y me empecé a dar cuenta que existen personajes que en verdad hablaban con mucho rigor de eso y fue para mí como una iluminación y esos personajes pues trabajan en este Aquí. sitio. Personajes, personajes que te nombro propiamente como Alejandro Marín, como Sí. Camilo Guzmán, como Uribe DJ,
como Paulina Laponte, esa gente que me demostró que habían bichos raros como yo que se aficionaban absolutamente de toda la música, entonces querían saber el detrás de quién es el productor, quién hizo la portada, por qué hizo esta canción, cuántos discos tiene. Y este tema que me empezó a apasionar, pues obviamente lo encontré en figuras como ellos. Y Y empezaste a manifestar y como a desear. Yo veo mucho de ti y la gente acá siempre que me ha visto por acá dicen es que esta empieza con el romanticón de la manifestación y la atracción y la visualización. Pero yo veo mucho en ti, Gary, que donde ponías el ojo, empezabas como a irte para allá, como quiero, que necesito, voy. Y esto total, que me cuentas, como yo empecé a mirar, lo empezaste a programar, ¿no? De una u otra forma y te volviste aún más determinado, creo yo. Y parte de este mentoring, ¿no? De estos mentores que aún sabiendo o no, porque muchos artistas, mentores y personas que inspiran en el mundo no tienen ni idea a quién llegan, ¿no? Tú total. dijiste, me gustan. ¿Qué viste en ellos? ¿Qué dijiste? Además de ser bichos raros, sino que fuiste tomando para empezar, obviamente, a llevarte lo mejor para decir, creo que por acá es. Sí, yo creo que un poco eso que dices de la determinación, yo empecé a ver en ellos como, ¿quién quería ser yo en un futuro? ¿Sabes? Mm, Como yo decía, como, esta es la gente que está hablando de lo que yo estoy hablando con mi entorno cercano y que a veces soy un poco incomprendido. sí. Esta gente lo está haciendo a nivel profesional y me encanta como el rigor que tienen para hacer lo que hacen, me encanta el nivel de profesionalismo que tienen, me encanta la manera como lo transmiten, porque es muy importante el hecho de que no solo saben, sino que lo saben transmitir muy bien a su audiencia y, y un poco ver eso a futuro, ¿sabes? Como que yo me empecé a proyectar y yo decía, yo quiero ser algún día como esta gente. En verdad yo quiero hacer eso a nivel masivo, yo quiero llegarle a una audiencia y decirle, hey, esta canción está increíble por tal cosa y tú que vas en este momento en un trancón en la séptima con 72 y no importa, son buenas vibras, vamos a meterle a esto porque esta canción está hecha para ta, 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 ta y la produjo tal Mm, persona. Entonces un poco ver esos role models, por decirlo así, sí, ¿sabes? Como que en verdad esas figuras que me hicieron decantarme un poco más por los medios y no por la interpretación musical, ¿sabes? Porque yo empecé wow. como a cuestionarme, bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿Voy a estudiar música o voy a entonces meterme en el lado de los medios o voy a hacer las dos? ¿Qué hago? ¿Sabes? Como que tú te empiezas a Y cómo preguntar qué, hiciste ahí? Porque ahí me lleva la pregunta ver los de planes de ruta un poco, ver los eso. planes de ruta y ver eh, qué hacer para llegar a cada una, ¿sabes? Y ver que es difícil ambos caminos, que ambos caminos son muy difíciles, pero que el camino de realmente hacer música y llegar a donde quieres llegar y con un género con el que te gusta, como lo es el rock, que es algo que ya no está pegando como pegaba Cierto, hace 30 años, por más bueno que sea y por sí, más increíble que sea, uno entiende que ser músico en Colombia es muy difícil y ser músico profesional, de conservatorio, de carrera de acuerdo. profesional, de academia, es muy difícil, es una tarea que en verdad es de muchos años para ver el resultado. Cierto. Y por otro lado, pues también el lado de ver cómo entrar en los medios, que tampoco es nada fácil, que en verdad llegar a un medio donde los puestos son, o sea, tienen tanta demanda pero muy poca oferta, también era muy difícil. De acuerdo. Y entonces fue un poco ver esas rutas que podía yo coger en el camino y también hacer en poner en la balanza qué me gustaba hacer más y para qué era mejor o qué talento podía estallar más. Bien, ¿Mm? mis habilidades donde podían ser Un más poco de, potenciadas, ¿no? exacto, dónde Bien. podía potenciar yo más mis habilidades. Y ahí fue que me empecé a aún aficionar más a la radio y empecé a meterme más en el cuento como tal del medio. Eh, Empecé a ver que en verdad tenía muchos role models más por ese lado y que los sentía mucho más cercanos, pues porque era gente que vivía en Colombia, gente que obviamente tenía como un estilo de vida muy parecido al mío, por decirlo así. Y por eso Y, comunicación tenía que ser, ¿no? exacto, exacto. Ahí, tin, sí, Entonces ahí como que empecé a ver y digamos que esas pérdidas de años en el colegio me ayudaron un poco también a pensar muy bien las cosas, ¿sabes? A no salir tan temprano y mandarme por algo y al uf, final arrepentirme, bien, sino irme a la segura, irme muy determinado, pues porque nada es seguro realmente, todo el futuro es incierto, pero irme total. muy determinado a lo que quería. Entonces,
pues finalmente decidí, yo dije, no, pues yo quiero ser algún día como Alejandro Marín, o quiero ser algún día como Camilo Guzmán, y un Sí. montón de personajes, o como Luis Carlos Guerrero de Radioactiva, o como Tato Cepeda, o como, bueno, en fin, muchas personalidades que yo empecé como a, como a ver como mis figuras a seguir, ¿sabes? Y las sentía Como mucho el más juego cercanas. del avatar, de este me tomo este, tin, de este me tomo Exacto, acá, y a crear tu propio avatar, ¿no? tal cual, tal cual. Entonces, como que los empecé a sentir más cercanos a ellos que a Slash o a Axel Rose. Entonces yo dije, bueno, yo creo que me va mejor por este lado. Sí. Y en verdad siento que tengo una habilidad comunicativa, no solo para el tema musical, sino yo en general soy un tipo muy hablador. Yo soy un tipo muy hablador, muy expresivo. Pero acabas de decir algo muy bonito y muchos dirán, ay, no, es que el que habla, entonces ya llega. Yo creo que en el minuto 10 y algo, el que esté por acá con nosotros sintonizado, no solo es lo que dices, sino cómo lo dices. Es Y 100%. ahí hay una esencia y un don, porque muchos hablamos muchas cosas y en algún momento de la vida decimos cuánta barrabasada o cuánta cosa bonita también, pero tú tienes una particularidad que seguramente el que te ha escuchado o el que se ha conectado contigo, o los amigos, o la mamá de sí, yo siempre supe, como dicen las mamis, em, y es poder conectar la emoción con lo que transmites. Y es bastante, o sea, yo puedo estar diciendo, ayer se murió Michael Jackson, pero ajá, tú seguramente le metes desde aquí, ¿no? Desde la esencia, ese extra mile, el que llaman, ese valor agregado desde la emoción. Tú te conectas mucho con eso y es que se te nota cuando hablas, ¿no? Ese es un Como te lo ingrediente vives. secreto. Es un ingrediente clave. O sea, tú tienes que transmitir siempre, siempre. Sí, Yo creo que la gente se queda con eso, más allá que le des una información verídica o no verídica. Obviamente lo ideal es que sea verídica, que sea total. rigurosamente estudiada, pero tú puedes decir cualquier bobada y si la dices bien, le va a llegar a esa persona. Y Yes. si eres convincente con lo que transmites, con la emoción, le vas a impactar a esa persona, ¿sabes? La gente se va a quedar es más con lo que les transmites desde la emoción más que desde la información. Y eso lo he aprendido a lo largo de esta carrera, que aún tengo mucho por aprender seguramente. Hasta ahora estoy aprendiendo, hasta ahora estoy iniciando. Pero sí, lo más clave y más a la hora de jugar con tu voz, porque pues digamos que yo estoy en un Ah, medio donde no me veo, donde mi expresión facial no se ve, mi expresión corporal no se ve. Entonces tengo que transmitirlo todo desde la voz y desde la bien, voz tengo que transmitir esa emoción que yo quiero que le lleguen a cientos de personas o a miles de personas que están conectados en el medio donde yo estoy contigo. trabajando. Y entonces, si está un día gris, un día lluvioso, pues yo les tengo que dar como esa energía extra que necesitan para su día o esa información importante, pero la manera de que se les quede esa información es definitivamente transmitirla con emoción. Yo creo que la emoción es clave y no solo en el trabajo, yo creo que también desde socializar con tu familia, con tus amigos, Todo. con los desconocidos incluso, se quedan más con eso, con esa emoción que tú les transmites más allá de lo que les digas, más allá si es un simple hola, es distinto un hola seco a un hola Sí, con emoción, ¿no? total. Un Entonces, abrazo, como yo digo, el cuerpo ayuda tanto a poder expresar, pero la voz es un don y a veces hablamos mucho y no transmitimos poco, ¿sabes? Así que, exacto. por favor, y aquí en adelante y todo lo que se venga, mejor dicho, a seguir transmitiendo. Y me lleva a contarte algo y pasamos como a esta segunda parte también de este compartir, es cómo nos tocó en pandemia recibir por radio, ¿no? Uf, Esos grandes mensajes y cómo, y yo te voy a ser honesta, yo creo que si yo no tuviera la X en la pandemia, yo no hubiera resistido muchos días donde no me hallaba. Yo tengo una chiquita, tú sabes, entonces era entre la chiquita y yo y el mundo y las paredes y el sol y bueno, y poniéndole toda la actitud. Pero la radio para mí sí fue una gran compañera. ¿Cómo te fue a ti? Porque estabas en una etapa de transición también, ¿no? Como una de etapa de mucho, bastante no, de decisión. mucho movimiento y muchos dirán, no, pero es que la pandemia y el 2020, mejor dicho, lo quiero eliminar de la historia y del prontuario personal. ¿Cómo te fue a ti? Desde el ¿Sabes plano qué? laboral, emocional, familiar, ¿cómo te cogió? Yo no lo quiero eliminar, porque yo creo que si no hubiera sido por el 2020 no hubieran pasado muchas cosas, ¿sabes? Como Ah, que, y muchas cosas buenas. Realmente bien, el 2020 colectivo es muy bien, difícil, muertes,
sensaciones negativas, la energía negativa. Yo creo que a todos nos cogió por sorpresa y creo que ya todo lo ha dicho todo el mundo. Pero uf, a mí me costó mucho porque venía de un ritmo de que aparte de que estaba trabajando ya en medios, estaba acabando la universidad. Entonces mi ritmo era ir a la universidad y hacer el turno de por la noche en la 92. Yo trabajaba en la 92, pues que era también la emisora de aquí de toda la radio de reggaetón y pop. Que esa es otra historia también larga de cómo Uy, entré. no, es que nos va a tocar hacer un segundo, Nos un toca, segundo compartir, pero o sea, tengo contigo que hablar. Total, porque ella también fue otra escuela divina que seguramente te llenó de más absolutamente, herramientas, absolutamente. seguro. Yo creo que es de mis épocas favoritas. Y, y pues imagínate cómo hacer radio en casa, porque además no nos hacían venir Wow. acá, sino decían, oiga, de ahora en adelante tienen que hacer desde la casa y tienen acceso remoto a la música de la emisora y al sistema de la emisora, Y pero ustedes todo. tienen que hacerlo todo desde casa. Uf. Entonces, un poco perder esa magia de no estoy sentado en la consola, estoy Sí. desde mi casa y lo que te digo, perder ese ritmo de, yo además, o sea, vivía agitado, vivía corriendo a la universidad, luego de la universidad al trabajo, luego del trabajo otra vez a la casa y hacía un repeat los fines de semana, aparte de los eventos que ya tenía con la emisora. Total. Yo soy muy fiestero, entonces obviamente me invitan por acá, me invitan por allá y soy un tipo que usualmente no se quedaba en su casa, yo soy un tipo muy de Bien. salir Sí. y hice la cuenta y en verdad, te lo juro, desde abril de 2017 hasta marzo del 2020, todos los fines de semana, absolutamente todos los fines de semana, en casi tres Había algo años, que hacer. había salido o a un concierto o a una fiesta, Sí. básicamente. Calcula mi estilo de vida de los fines de semana cuando Sí. marzo del 2020, todo cerrado. Chao, Y a mí para me la casa. costaba mucho quedarme en mi casa, en verdad, para mí era, porque además yo soy muy ansioso. Entonces, obviamente quedarme en mi casa era estar encerrado en mi cuarto caminando de un lado a otro, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Wow. Estoy desesperado. Bueno, dijeron que solo 15 días. Bueno, ya se cumplió el día 15, ahora otros 15 días más. Y yo, no, no puede ser. Entonces, obviamente trasladar, uno, el estrés de la universidad, dos, el estrés del trabajo, A en un casa, cuarto. comprimirlo a tu cuarto, Ah, más esa ansiedad de, usualmente salgo todo el tiempo, camino de la estación del Transmilenio a la universidad, de la universidad a la estación de Transmilenio, de la estación de Transmilenio al trabajo, y ahora había quedarme actividad todo y hasta del comprimirlo. cuerpo, ¿no? Exacto, esa era mi actividad para bajar esa ansiedad, el caminar, el caminar. A mí no me gustaba coger Transmilenio, pero esa era mi actividad Sí, de distensión. ¿Sabes? Un poco el me correr encanta. en Sí, Bogotá a las 6 de la tarde es un es poco una buena extremo, actividad. es un Es poco extremo, un deporte extremo. exacto, pero digamos que ahí la respiraba, ver gente, sentir más gente así no fuera Sí. conocida y pasar a todo comprimido en los pocos metros de mi cuarto, pues obviamente al comienzo fueron, yo creo que de marzo a más o menos mayo fueron meses muy difíciles. O sea, yo me sentía low de energía, obviamente la ansiedad a tope, el sueño se me transformó completamente, entonces yo no dormía, me dormía tipo 4 de la mañana y me levantaba a las 11 de la mañana. O sea, todo era un Todo ritmo, al revés, un poco. todo al revés, hasta que pues dije, o me hundo o le empiezo a coger la onda a esto. Bien. Y digamos que ya como que empecé a cogerle la onda a mitad de año, a mitad de 2020, y dije, bueno, pues tengo trabajo, tengo estudio, estoy con mi familia bien, mi familia, pues obviamente ellos como uno, pues mis papás médicos obviamente son súper cuadriculados con todo este tema, Claro. yo viviendo con mis abuelos, entonces yo no salí ni a comprar Usted un llega a pan, salir de esta casa y no vuelve. yo, y tal cual, o sea, era, usted sale y no vuelven 3 meses. Entonces fue un tema de, en verdad, no salir, o sea, o sea, mis viajes de 3 meses en 2020 fueron del cuarto a la casa, Al a la baño. cocina, exacto, del cuarto al baño, del baño a la cocina, de la cocina al baño, y así un repeat Ay, de, ponle desde marzo hasta agosto, más o menos, o sea, wow, calcula, una cosa wow, difícil, fuerte. pero que al final le empecé a coger onda y dije, bueno, o sea, tengo que hacerme la vida un poquito más fácil Sí. y empecé como a enfocarme mucho en el tema de la salud mental, sobre todo, Importante. con actividades pues que me distrajeran. Entonces también pues en esas, aparte de el estudio del trabajo, empecé a hacer un proyecto digital con amigos, también hablando de Genial. música, de un poco de la música que no hablaba en la emisora. Sí. Entonces digamos que eso pegó mucho. O sea, una eh, oportunidad. Después del huracán, llegó la calma, un Exacto, poco. llegó la calma.
un poco empezar a hacer ejercicio, que también lo tenía Ah, ahí sí, por sí. chulear y un poco, más que por estética o por físico, sobre todo por esta. Yo Ay, creo que genial. hacer ejercicio, entonces uno de mis amigos del colegio, el man estudió como personal training y educación física y la vaina, entonces el man, pues como que me mandó un plan de Sí, entrenamiento en casa, más la dieta, entonces me fue muy bien esos súper. meses. Digamos que ahí la logré, aparte de que en el trabajo como que me ascendieron, por decirlo así, en la Sí. 92 yo solo hacía el turno de por las noches y de un momento a otro como que la pandemia revolvió todo y hubo muchos cambios internos y en esas pues me nombraron el productor de la emisora, Bien. luego la voz oficial de la emisora, me dieron un horario mucho mejor, me dieron el horario de 1 de la tarde, entonces obviamente Genial. Se acomodaba como que todo. todo se empezó a alinear Bien. y bueno, digamos que ahí cambió mucho el mood de las cosas. Obviamente yo tenía un semblante muy distinto. Hubo una época en la que no me arreglaba, ahora me empecé a arreglar Sí, la mucho. Porque pijama mode y exacto, luego vuelvas a bañar. exacto. Entonces yo dije, no, tengo que arreglarme porque si no me echo a la perdición. Entonces digamos que un poco eso me motivó mucho más. Eh, y como que todo fue en su vida, ¿sabes? Como que todo fue en su vida. Bien. Luego ya en agosto, cuando por fin pude salir de la cueva, empecé a salir mucho con una amiga mía de 10 años, o sea, amiga muy, muy unida mía, que conocía Bonito. 10 años atrás, y como que era la persona más cercana de mi casa y empezamos a vernos mucho. Y como que empezó a haber feeling, ¿sabes? Como que empezó a haber mucho feeling y en esas pues nos terminamos cuadrando, fíjate tú. En esas Oye, pues qué linda obviamente historia de amor de pandemia. Amo, me encanta. sí, sí, había mucho feeling porque además, pues igual tocaba plan casa y yo me la llevaba, me la llevo muy bien con su familia, tanto así que ya me la paso más en su casa que en la mía. Ya tenía acciones allá, o sea que fue fácil. Exacto, y además que me la llevo muy, muy bien con todas, con sus hermanas, con sus papás. Entonces como que un muy buen feeling y un muy buen ambiente y fue como mi lugar de escape a todo el encierro de la pandemia Bien, qué lindo. y como que ahí se empezaron a dar las cosas y hasta el momento seguimos muy bien, fíjate tú. Vamos, Y 2020. después de relaciones, porque también terminé relación, recién empezó pandemia, y una relación difícil, una relación que la distancia demostró que mejor Que no. no. Oye, pero lindo. Te borro, te limpio, te programo para que disfrutes, más o menos. Exacto, entonces por eso te digo que la pandemia, digamos que fue un tema de cuestionarse mucho, qué estaba haciendo yo a nivel personal, eh, de, de mi tema de la salud mental, de empezar a darme cuenta que yo tengo mucha ansiedad, soy un tipo Wow. que en verdad necesito de distraer mi cabeza, pero distraerla sanamente, Bien. de no dejarme llenar de pensamientos y de overthinking. Sí. Entonces, entonces un poco como cuestionarme eso, cuestionar también lo que tengo que muchas otras personas no tienen. Bueno, Fue a nivel social, pues obviamente mucha gente que se quedó sin trabajo, mucha gente pues también se quedó sin sus familiares o sin sus seres cercanos. Y el hecho de yo tener todavía mi gente, aparte de eso terminar con novia y básicamente con una segunda familia, como que, y qué seguir lindo. con trabajo, era una cosa que en verdad yo decía, esto no lo tiene cualquiera. Bien. Y, y fue un 2020 afortunado en medio de todo el infortunio colectivo. Digamos que lo que te digo, ya como que en agosto, eso, a finales de agosto, ya comienzos de septiembre, ya como que todo se empezó a abrir un poco. Sí. Eh, Y tú y saliste con bueno, novia, renovado, salí con ¿no? novia renovado Entendiendo y en más octubre, todo. del 2020 llega y me dice, pero no todo es tan perfecto. Y pues Ah, lastimosamente, para finales de octubre también me quedo sin trabajo. Imagínate, se acaba la 92 luego de que me ascienden, luego de que estaba feliz, ay, voz qué oficial, torbellino, por emisora Dios. andante. Y lastimosamente el tema de los medios en pandemia y más que todo la radio, pues a nivel monetario muy difícil, a Total. nivel monetario muy difícil, pues porque las marcas, una radio comercial vive de las propagandas y de los comerciales que vende y realmente de los clientes y de las marcas que pauten con la emisora. Finalmente, pues los números no eran los esperados y nos reunieron a todos y nos dijeron, oigan, lastimosamente tenemos que cancelarles el contrato, muchas gracias, que les Que vaya muy bien gracias. y hasta luego. Bye. Sí, entonces eso fue justo para Halloween más o menos. Y Oye, que así, ¿no? Esto fue, así fue, sí, sí, así. total. Yo creo que a muchos nos pasó así, como montaña Wow. rusa. Y curiosamente, o sea, fíjate tú, se acabó ponle que en Halloween, el 1 de noviembre, una llamada. Y yo, ¿quién? Alejandro Marín, Dicen director de por ahí teléfono. el dicho que al que le toca le guardan. ¿Cómo es que dice Dios, el dicho coloquial?
que al que le Exacto. dan, mejor dicho, ahí lo Al espera. que le van a dar, le Le guardan. guardan. Eso, gracias. Ahí va. Tal cual. Y el Y me entró una primero. llamada de Alejandro, pues digamos que él ya sabía, pues como trabajamos en el mismo edificio, De él ya acuerdo. sabía un poco el modus operandi, que Lo yo que había estaba trabajando en pasado, la que chao producción, todo el mundo. claro, lo que había pasado. Entonces él me dijo, yo no vengo a hablar pues de que se acabó la emisora, lo siento mucho, sino a proponerte una cosa. Y yo, bueno, está bien. Entonces él me dijo, pues tú sabes que Alejandro Marín tiene uno de los podcasts más escuchados aquí en Colombia. Me dijo, yo quiero que me empieces a editar el podcast, me empieces a ayudar con el tema del libreto y yo te pago de mi parte. Sí, Yo, pues obviamente el hágale. tipo que yo te dije que yo a los 15 años escuchaba y que yo algún día quería ser como él, me Bien. estaba llamando él mismo, ni siquiera yo tenía que buscarlo, sino que él mismo me estaba llamando a decirme, hey, quiero que trabajes conmigo. Pues obviamente yo dije, wow, qué 2020 tan loco. O sea, me quedo sin trabajo y al día siguiente ya me está llamando una de las personas que más admiro para trabajar con él. Así estuvimos trabajando un mes, yo estuve trabajando, pues aparte de acabar la universidad, que estaba pues Uf, acabando, ponle que que la unas como 7 tesis, que materias. la cosa, que... Ojo, la tesis la acabé este año, o sea, ¡Guau! una cosa dura, una cosa dura. Digamos, yo estaba acabando como 7 materias y obviamente el tema virtual me Es que costó es otro mucho, voltaje. mucho, porque como te digo, como soy tan extrovertido, el Sí. tema de encerrarme y no tener con quién socializar, con quién sentarme al lado del salón y decirle, hey, pásame Oiga, ahí la uno, hey, tal cosa, hey, parce, lánzame ahí una sí, gomita, ¿sabes? sí. Como que el no tener con quién Total. socializar, eso me puso muy low, pero bueno, la sacamos adelante igual. Y aparte del trabajo, pues lo que te digo, estaba trabajando con Marín y en esas pues me llamaron la empresa que compró la 92, que era Organización Radial Olímpica. Sí. Ellos me llamaron y me dijeron, oye, nos gustó mucho lo que estabas haciendo pues con la 92 y pues como vamos a empezar el equipo, hasta ahora pues no tenemos gente en Bogotá, pues nos gustaría que Únete. tú fueras los primeros, únete. Y yo dije, ok, pues obviamente difícil, pues porque obviamente en medios es como equipos de fútbol, ¿sabes? Como Sí. pasarte justo a la empresa De, que de Santa compró Fe tu a empresa Millonarios. anterior. Espere. Exacto, algo como pasarse Soy de de Santa Fe a Bogotá. Millonarios. Entonces, obviamente fue un tema de pensarlo mucho, pero pues yo dije, bueno, es trabajo. Yo obviamente lo consulté con el mismo Alejandro, él me dijo, estar en medios es vigente, es clave, Hágale. pues es trabajo, o sea, es trabajo en medio de una pandemia que te están llamando a ti, o sea, tú no tienes que mandar una hoja de vida, a ti te están Bien. llamando. Y yo decía, sí, qué fortuna, y más en un medio donde es tan difícil encontrar puestos y donde todo es tan arrebatado porque ya se va uno, ya Total. tienen el nombre del otro en la cabeza. O sea, dicen, se fue este man, ya hay reemplazos. Eso no hay gente Sí, sí, indispensable. sí. Y ahí me lleva a decirte algo que te he escuchado durante este tiempo y es muchos dirán, detrás de esa persona que está en radio seguramente, como tú dices, ya hay una lista, entonces, ¿qué posibilidades tengo, no? De entrar a este medio. Tú creo que les puedes decir como mis papás son médicos, no había nada garantizado, nada estaba escrito, no tenía ningún primo, amigo, vecino del vecino de la radio, sino de verdad fue mucha determinación, muchos sueños y mucha manifestación. Yo te escucho y es como, wow, Y creo que no lo fue ganarme pierdas. un nombrecito ahí chiquito y ganarme mis pinitos trabajándola, trabajándola, realmente Total. dándome a conocer. Y lo que te digo, más que por talento y más que por Mm, en verdad practicar y darle mucho que lo he hecho, por supuesto, total, es porque le supe llegar a la gente, ¿sabes? Y porque total. supe conectar con, o sea, con el de este lado, con el de este lado, con el de este lado. Y así fui como subiendo esos escalones, ¿sabes? Como que en verdad mostrando quién era yo como persona más que como profesional y Excelente. obviamente pues complementándola con lo que he aprendido tanto a nivel de la universidad como lo que empecé a hacer pues mis primeros pinos y obviamente pues ya con hoja de vida encima de decir, hey, yo ya he hecho esto, ya vengo Hágale. hasta de hacer radio en pandemia, Sí, me fue muy bien haciendo radio radio en pandemia. pandemia, pues como que ya había la experiencia, ¿no? Sí, Entonces yo dije, bueno, vamos a decir que sí, fue una experiencia muy distinta, tengo que admitirlo, o sea, entré como en noviembre, entré como en, no, mentiras, entré como en diciembre porque estuve trabajando todo noviembre con Marín. Entré como en diciembre, obviamente era otro modus operandi completamente distinto, cambiar la eh, casa. Wow, cambiar total. la casa y cambiar el discurso al aire, ¿sabes? Porque, Uf, pues digamos que tú tienes tu estilo, pero también te tienes que adaptar al medio donde trabajas, total. un poco en el discurso, ¿sabes? Entonces, obviamente era cambiar mucho mi discurso, Uf, cambiar mucho el tema de, en verdad, pues a mí me gusta hablar muy rigurosamente de la música, hablar de, hey, gánate este premio, hey, recuerda participar por las boletas, hey, escríbeme al WhatsApp, un tipo de radio muy distinta, muy también diferente. muy chévere y porque aprendí mucho del tema comercial, del tema de, en verdad, cómo funciona
cuando tú le metes todo el billete a una emisora Wow. duro. Y bueno, ahí estuve un tiempito, digamos que la adaptación estuvo difícil, pero Pero pues se mira logró. que ese difícil seguramente te llevó a tomar una decisión, porque el mismo cuerpo, creo yo, ¿no? Acá no me siento totalmente cómodo. Había algo que te decía como Sí, sí, pero no, ¿no? sí, pero no, exacto, no sentía que era mi lugar en el mundo. Eso. Y como los equipos de fútbol, yo siempre como que lo asocio todo con el fútbol. Tú a veces no sientes la Es verdad. camiseta del equipo y a veces sí la sientes y besas el escudo. Y terminas en suplencia fijo porque, ajá, no terminas dando los números Exacto. que son. Ya, Cuando no sientes la camiseta, lo usual es que tú no das la vida por el equipo y no te así desgarras la es, camiseta. así es. Y eso pasó, un poco que no me desgarraba la camiseta, entonces como que pasé de estar trabajando en un primer plano y que ese fuera el centro de mi vida, porque en verdad volví como mi trabajo un poco, no solo esa pasión, porque es muy chévere trabajar de lo que a Sí, uno le apasiona, que no todo el mundo, o sea, desafortunadamente no todo el mundo puede trabajar en eso, y yo afortunadamente sí lo puedo haces. hacerlo. Entonces pasé como de eso, de tener esa pasión, a en verdad a verlo como un trabajo y como, tengo que ir a trabajar. Entonces yo dije, esto está pasando algo aquí, Un está pasando algo indicador. aquí. Obviamente el tema del ambiente laboral no era el mismo de antes, porque yo en Uy, verdad me hice amigos de acá, de todos mis compañeros de trabajo, y pasé a tener compañeros de trabajo, y hasta ahí. Igual llevándomela muy bien con todos, porque nunca tuve problema con nadie, porque como pero tipo esa extrovertido chispita que estaba soy, ahí como, pero había algo que me decía, no estás al 100%. sí, Y en esas, pues obviamente también yo ya comenzó el 2021 y yo decía, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa que no me siento bien? ¿Qué pasa que no me siento bien? Universo, dame una señal de vida, necesito bien, una señal, por bien. favor, universo, necesito un Mándala. cambio, necesito... Sí, universo, mándala, mándala. Y en esas me estaba bañando, me acuerdo perfectamente, me estaba bañando muy tarde y me entró una llamada de DJ 113, que es el director de Sí, contenidos sí. de la X. Y yo dije, ve, ¿por qué me estará llamando? Que además había sido mi Querrá un jefe podcast anterior. también. Bueno, no importa, hágale. Lo que sea, si sea, no sé, no sé. Sí. Yo dije, qué raro, ¿por qué me estará llamando? Obviamente le escribí, lo siento, estaba ocupado bañando. Cuéntame qué necesitas. Y el man me llamó, me dijo, pues parce, como usted ya lo sabe, pues lo tenemos muy bien referenciado con Alejandro, pues porque ya sabemos cómo es su Cómo modus operandi trabaja. en la 92, pues porque ellos eran mis jefes anteriores, porque pues saben Sí. cómo trabajo yo con ganas. Y además de eso, pues que estaban buscando a alguien que ya supiera todo el sistema de la emisora, que ya no le temiera la La consola, curva de que es una aprendizaje más alta. Sí, ya, de acuerdo. y sentí como si me estuviera llamando el Real Madrid un poco, o sea, como si el Real Madrid me dijera, hey, te queremos en nuestro equipo. Entonces, pues básicamente lo que me decía él es, hey, nuestro productor acaba de renunciar y necesitamos básicamente alguien para allá que sepa manejar el sistema, que no le coma cuento a Sí. nada, que no le tema nada, Y eh, uno, me estás que ya sepa escribiendo cómo a mí. funciona todo acá internamente, exacto, que ya sepa cómo funciona todo internamente, pues porque además en pandemia socializar con nueva gente, Uf, total. aprender otra vez desde ceros a enseñarle a alguien cómo funciona toda una Todo. emisora, además saber manejar muy bien los hilos, porque el tema del productor es que tú tienes que saber manejar todo muy medido, ¿sí? Sí. Más allá de saber hablar al micrófono y al aire, tú tienes Mucho que saber manejar. tacto, Exacto, mover saber la todo. identidad de la emisora, cómo funciona el tema de la edición del audio. Entonces, pues básicamente me dijeron, nosotros ya sabemos su trabajo con la 92, que era nuestra anterior emisora, ahora queremos pues que eso lo explote en nuestra emisora principal, pues que es la X. Entonces, obviamente me estaban llamando del Real Madrid, del lugar donde yo siempre dije, algún día yo quiero hablar allá, Exacto. algún día yo quiero ser como ellos. Yo decía, esto no puede ser cierto, o sea, esto no puede ser, porque yo me visualizaba aquí mucho tiempo Sí, como que uno cuando dice, más cuando allá llega del ya me 2025. pensiono, me pensiono. Exacto, Sí, yo dije, algún día, cuando ya haya recorrido todo, cuando ya haya hecho de todo, algún día voy a estar allá. Y, oh sorpresa, también no sé si fue golpe de suerte, cosa del universo, obvio también, o sea, como que es la suma de todo, ¿sabes? Como que los ingredientes de obviamente la Alejo, ¿tú en experiencia qué que crees? tuvo. El que está escuchando acá, porque muchas personas dicen, venga, ¿cómo se come el universo y cómo se le pide? Y el que no cree en Dios, entonces no cree en nadie. ¿Y qué lo sostiene? ¿Hay algo de fe en muchas de las cosas y Hay esta fe, hay determinación? fe, hay fe, y siempre me he preguntado qué está arriba de nosotros, ¿sabes? Como que soy un Bien, tipo muy curioso, muy sí. curioso.
independientemente sea esta figura del hombre barbado, mechilargo, peliblanco, o independientemente sea Buda, o independientemente Sí, sea o el Big Bang, sí hay algo, ¿sabes? Como que bien, yo sí creo en las señales del universo. Yo sí creo en las bonito. señales del universo y en que definitivamente lo que uno pide, uno espera que se manifieste, ¿sabes? Como que en ciertas cosas. Y, Y y así fue, llegaste y al así fue, lugar soñado, deseado y y así fue, manifestado. exacto. Y así fue, uno siempre hablándose a uno mismo y hablándole al universo, es como llegan las cosas, ¿sabes? Y también un golpe de suerte, yo siento que también la suerte juega un poco ahí, porque tú puedes seguir la receta al pie de la letra, pero tiene que haber ese toque de Y que tal las vez la cosas se ponen suerte a no tu será favor, tu ¿sabes? esencia, Dime. la suerte no será tu esencia. Sí, puede ser, es que lo que te digo es la suma de todo. Es la suma de ser quien es uno, es la suma de cómo uno se ha preparado, pero Bien, también, por ejemplo, cosas con las que no contaban, como que en pandemia se acabó mi anterior trabajo, ¿sabes? Y si no hubiera sido por eso, tal vez yo seguiría en ese trabajo todavía, porque de bien. pronto le hubiera ido bien, tendría otra relación muy distinta, no hubieran pasado muchas cosas, ¿sabes? Como que también es un tema de que las cosas se ponen y se prestan para que Acomodan. eso se dé, ¿sabes? Entonces, o sea, la vida es un poco loca y es difícil de entender por qué pasa lo que Pero es pasa. bonita. Ajá. Sí, es bonita. Afortunadamente a mí me ha tocado una muy bonita. Hay veces que Bien. uno se pregunta, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Pero por qué a mí? ¿Te Si yo he tocó o pedido la cosas tan creaste? distintas. Yo creo que ambas, ambas. Bien, O sea, es parte y parte lo que te digo, ¿sí? Porque si bien uno quiere algo, no siempre lo obtiene. Y hay bien. veces que sí uno dice, pero ¿por qué? Ahora sí lo tengo. ¿Sabes? Sí. Como que es algo que hasta hoy en día sentado acá hablándote, yo digo, wow, no me la creo. O sea, no me la creo. Yo estoy aquí sentado diciendo soy de la X, donde siempre quise estar alguna vez, en verdad. O sea, yo, en términos de medios musicales, para mí estar hablando aquí es como estar en el Real Madrid de la radio musical en Colombia. Entonces, Alejo, la capacidad de asombro no la has perdido, ¿no? nunca, nunca, siempre me asombro con muchas cosas que el universo mismo me da, Bien. ¿sabes? Como que yo digo, wow, impresionante cómo he llegado hasta acá, cuando hace 2 años yo decía, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y hace unos ¿Sabes? cuantos te veían como, ¿perdiste matemáticas otra vez? ¿En serio? O sea, no Exactamente. más. Y todavía me acuerdo de ese niño que perdía matemáticas y decía, joder, madre, ¿y ahora cómo voy a No demostrarle sirvo para a la nada. gente? Exacto, no sirvo para un carajo. ¿Cómo voy a hacer para demostrarle a la gente que en verdad, pues yo tengo cositas por dar y tengo talento? Y hoy en día veo todo ese camino y digo, bueno, ahora entiendo por qué pasó lo que pasó y por qué estoy aquí sentado gracias a eso que pasó. Como que todo es la suma de De lo que uno todo. vive, ¿no? Alejo, si hay alguien en este momento que dijera, Alejandro, ¿cómo hago para alimentar esa capacidad de asombro? Un mensaje para los jóvenes que están obviamente también un poco aturdidos. Hay muchos combos, ¿no? El aturdido que no sabe para dónde va, ay Dios mío, este mundo está cambiando, ¿será que sigo estudiando medicina, ingeniería? O el que dice me voy a volver youtuber, influencer y eso es lo que hay ahora y las redes. Ese joven que está un poco como tú, tal vez en el colegio, intentando sobrevivir a la escuela tradicional, pero con muchos sueños, ¿qué le dirías hoy en unas cortas palabras? Uf, qué buena pregunta. Es una muy, muy buena pregunta. Yo creo que a todo el que esté viendo esto y al que en este momento se esté preguntando qué hago con mi vida, es primero buscar ese plan de ruta, como esa ruta Bien, de a dónde y cómo puedo llegar a donde quiero estar, ¿sí? ¿Dónde quiero estar? Primero hacerse esa pregunta. bien, ¿Quién soy y dónde quiero estar a futuro? Y visualizarse como tú lo has dicho, creo que una palabra muy clave es determinación. Yo bien. creo que en verdad creerse el cuento y creerse la película que, o sea, el niño que en este momento quiere ser como James y le dicen, no, es que ser como James es muy difícil. No, no es difícil. O sea, tú tienes que en verdad creer en grande para lograr en grande. No hay de otra, no hay de otra. Y yo siempre he sido detractor de esas personas realistas, entre comillas, que Bien. dicen, no, eso es muy imposible que pase. Mejor ciñete a la realidad, mejor quédate con lo que puede ser real y lo que tienes tangible. No, tú siempre tienes que creer en grande para lograr en grande. Es así de simple y suena Bien. muy cliché, pero es que es así. O sea, tú en verdad tienes que soñar enorme y ser ambicioso en el buen sentido de la palabra para lograr cosas muy grandes. Eh, y que al carajo los que digan que no se puede, porque es que Bien. sí se puede
Obviamente, lo que te digo es la suma de muchos factores y muchas cosas que has soñado tal vez no se podrán o no llegarán en la manera en como la esperabas, pero al final cuando llegues a ese punto te vas a dar cuenta de por qué llegaste a donde estás y de que al final sí estás en un lugar donde siempre quisiste. Vale la La vida pena no es soñar. fácil, sí, la vida no es fácil y seguramente habrán sus baches, siempre hay baches, pues porque la vida no es perfecta y llegar a donde uno quiere tiene su precio y tiene sus sacrificios, sacrificar horas de estar en este momento socializando con más personas, estar jugando PlayStation tranquilo en la casa por estar estudiando lo que tú quieres, por Bien. estar practicando ese deporte que tanto te gusta. Yo creo que es clave también, un poco en verdad meterse mucho en el cuento y obsesionarse a tal punto de que en verdad la obsesión se vuelve disciplina. Y La mira disciplina que también es clave. tú fuiste ansioso Mm, y eres ansioso en algún punto. Creo que todos tenemos nuestro cucú. Yo soy ansiosa también y muchos dirán, no, eso no me va a llevar a ningún lado. Tú lo utilizaste, tú dijiste, yo soy ansioso y eso me llevó a experimentar algunas cosas, pero también fue positiva tu ansiedad, porque te hacía hacer cosas. Eso me llamó la atención. Esa persona que se sienta como que, no, yo tengo mis cosas y yo no soy tan organizado. ¿Será que tiene que potenciar esas habilidades de otra forma como tú lo hiciste? mm, yo siempre he dicho que la gente tiene que encontrar esos defectos y potenciarlos, ¿sabes? Como que Bien. hay artistas que son unos locos y que son desorganizados y que tienen una visión del mundo muy rara y gracias a eso son los artistas que son hoy en día, por ejemplo, ¿sabes? O esa persona que en verdad respira el fútbol y dicen, oiga, pero es que usted no vive más del fútbol, usted cree que eso le va a dar de comer y man practica todo el tiempo. Yo creo que hay que potenciar esos defectos y Bien. encontrar la forma de no verlos como defectos, sino como una virtud. ¿Sí? Tú lo dices, la ansiedad. La ansiedad es lo que me hace hablar a mí tan fluido, por ejemplo. Si tú Sí. me ves aquí, yo estoy acá hablando así, porque o sea, sé manejar mucho ese tema de la ansiedad y cuando estoy al aire y cuando abro un micrófono y sé que afuera me están escuchando 100.000 personas, obviamente me entra una ansiedad gigante, pero a la vez la he sabido eh, Potenciar. llevar al punto exacto, potenciar a tal punto de que eso me hace hablar como un loro. Entonces es un poco eso, es un poco potenciar esos defectos y Bien. encontrar la forma de que se vuelvan virtudes, ¿no? Buenísimo. Obvio, no todo es perfecto, obviamente uno tiene sus demonios internos, pero hay que saber cómo manejarlos y hay que saber que uno es más que eso, que uno es más que sus demonios internos siempre y el consejo más grande, independientemente tengas miles de títulos y consigas lo que te decía ahorita, y consigas el trabajo soñado y finalmente logres tu sueño profesional, por decirlo así, Ujú. pregúntate qué es lo que te hace feliz, si es Bien. realmente conseguir una maestría, un doctorado, o simplemente tener una casa con la persona que siempre soñaste, o irte de viaje alrededor del mundo y conocer nuevas culturas, ¿sabes? Como que en verdad es preguntarse qué lo hace feliz a uno y ver cómo lograr esa felicidad, ¿sí? Más Con el allá plan de de lo ruta que nos exacto. dijiste. Más allá de lo que te imponga el tema social, más allá de lo que te imponga la gente que te rodea, que, es que si usted no se gradúa de la universidad no es nadie, es que si usted no es abogado, si usted no es ingeniero, o si usted no es lo que, por ejemplo, muchas familias, afortunadamente la mía no fue así, pero usted tiene que ser médico porque es que la Sí. familia es médica. No se trata de eso, realmente es de buscar qué lo hace feliz a uno, qué lo hace sentir a uno con el corazón lleno cuando uno se levanta. No todo va a ser perfecto. Hay días en los que yo digo, uff, qué pereza tener que ir a trabajar. Luego me acuerdo que estoy trabajando en el sitio donde siempre quise y digo, bueno, no Ya. está tan paila ir a trabajar en ese sitio. Entonces, es un poco Divino. buscar qué es lo que le llena a uno el corazón, independientemente sea ese trabajo soñado o sea ese viaje soñado, es buscar eso, buscar qué te va a dar a ti esa plenitud constante, más que todo. Y lo que siempre digo, independientemente seas el mejor profesional, seas el mejor jugador de fútbol, el mejor ingeniero, el mejor abogado, el mejor locutor de radio, hay profesionales increíbles, Sí. pero buenas personas es lo que hay que apuntar, porque yo conozco profesionales impresionantemente buenos, pero no son buenas personas. Sí. Y he aprendido mucho de eso y más en este medio donde vi desde afuera mucha gente que yo decía, hey, quiero ser como esta persona, quiero ser como esta persona, increíble. Y ya cuando los conoces dentro del medio, ya eres colega, por decirlo así, dices, uff, es increíble como profesional, pero como persona no es tan No chévere. es tan Y al chévere. final tú te quedas no con el que fue mejor profesional y con el más habilidoso, sino con
que te hizo sonreír, el que te dijo, hey, ven y te gasto una cerveza, ven y nos tomamos un café y me cuentas de tu vida. Yo creo que es eso, yo creo que lo que me ha hecho llegar Empatía. hasta donde estoy es precisamente eso, más que ser un buen locutor de radio, más que saber de edición de audio, lo que me ha hecho estar acá sentado un poco es eso, la conexión personal que yo he tenido con esa gente que me he ido encontrando en el camino. Entonces, yo siempre he dicho que hay que potenciar la persona que es uno. Y así, solo así, uno logra lo que uno quiere. Y incluso puede llegar a sitios donde uno nunca imaginó estar, ¿sabes? Como que uno a veces se traza esa ruta y ese plan de ruta y se va dando cuenta que eso tiene sus otros caminos, ¿no? Y el camino Sí, del lado izquierdo y el camino del como lado las derecho. vertientes, como el río Terminas, que va por exacto, ahí. como el río. Y terminas de repente en un lugar donde nunca esperaste estar, pero que está increíblemente chévere y que te hace sentir esa plenitud que sentías que te hacía falta. Entonces, Bien. yo siempre he dicho que el mejor consejo es potenciar y ser buena persona, o sea, potenciar en verdad la persona que es uno y ante todo ser buena persona. Eso, con eso se queda la gente el día que tú te mueras, no se va a quedar con que en verdad fuiste el más habilidoso, con el Para que nada. tuvo más doctorados, con el que tuvo las mejores notas en el colegio, por ejemplo. Sí. La gente se va a quedar con la persona que fuiste con ellos y eso es lo que te va a inmortalizar a ti, ¿sabes? Como el día de mañana la gente va a decir, no, este man era un tipo muy chévere, muy buena gente, este tipo me dio el mejor consejo de vida El que yo mejor siento abrazo seguro tuve, también. este tipo estuvo conmigo cuando nadie más estuvo, Total. ¿sí? Este tipo es muy divertido, este tipo ¿sabes? Como que generar esa recordación por esa conexión personal más que cualquier otra cosa, porque lo que te digo, profesionales buenos hay muchos, buenas personas, es Hay muy pocas. difícil y hay pocas, exacto. Vivimos en Alejo, un mundo muy difícil. soñemos. Soñemos con una última pregunta para empezar a cerrar este espacio, Claro que sí. porque yo me voy con determinación, buen ser humano, un Alejandro que sueña en grande, que se asombra todavía, que tiene ese niño interior bien contento y bien feliz. Muchos vamos olvidando, ¿no? De a poco, ese niño que nos mantiene también vivos, que nos hace jugar, que nos divierte. Tú no trabajas, tú te diviertes y vives a plenitud. Y creo que eso hace que uno no trabaje, sino viva en propósito, que es parte de eso tan lindo que nos compartes hoy. ¿Qué se viene para ti? Que en unos años veamos esta entrevista y tú digas, wow, cuando estaba en 103 y ahora, y qué ha pasado, y como tú Es una dijiste, pregunta muy ¿no? chévere porque tú me hacías hace un año esta pregunta, yo te decía, yo algún día quiero estar en la X. De Y ese acuerdo. era como mi punto alto. Yo decía, yo algún día quiero ser un buen locutor de radio y Sí, ser un periodista musical súper reconocido, que en verdad la gente diga, este man es el que sabe de esto, como todos mis referentes y con todos los que bien. me rodean y los que trabajo actualmente. Pero llegué a un punto en este momento en el que estoy como también con mi presente, que digo, ¡Ay, hijo de qué madre, lindo! ya logré esto y ahora qué hago, y ahora qué hago, no sé a dónde coger para seguir subiendo esos escalones. Obviamente, pues me he planteado muchas cosas, me he planteado ya uno se empieza a plantear cosas de estilo de vida, de calidad de vida, Bien. teniendo en cuenta el contexto donde vives, teniendo en cuenta que vives en Colombia, que de pronto el pago en medios no es tan bueno, que de pronto hay otras vertientes, Mm, como tú lo decías, de este oficio, que de pronto te pueden a ti dar mejor calidad de vida, tienes que pensar en un futuro que vas a hacer una familia, que tienes que pagar bien, una casa, que tienes que pagar hijos, eh, o que simplemente en verdad quieres ser feliz y bien. mantenerte como en ese vuelo de buscar esa felicidad. eh, y pues estoy en esas, estoy buscando qué hacer, a dónde proyectarme, ¿sabes? Bien. He estado viendo cosas, yo en verdad quiero como seguir en el mundo de la música. No sé si seguirme consolidando en medios, que eso es la Sí, idea a corto, mediano plazo, en verdad. Dejar mi nombre grabado y decir el día de mañana, en 30 años, digan, ese man era el de la radio, bien. pero, pero también he visto como mucho el tema del negocio de la música, de empezar a impulsar artistas, de ser un manager, me gustaría mucho, Wow. o de Acá, pronto por empezar favor, a... sé manager mío, acá te espero. Pero por supuesto, hay que empezar por algún lado. Entonces digamos que Bien, también he visto mucho por ese lado, ¿sabes? Como que me empecé a interesar mucho por el tema del music business. chévere. Entonces empezar a ver cómo funcionan las disqueras, cómo funciona el tema del streaming ahorita, de cuánto le pagas a un artista por las reproducciones de tu canción, cómo funciona todo el tema, que de hecho terminé haciendo mi tesis de grado más que todo en eso, en cómo, Wow. en cómo siendo un artista emergente puedes impulsar tu carrera no solo desde el lado musical, sino de lo que hay por fuera de la música, entonces desde el tema comunicativo,
desde el tema del marketing, desde el tema de lo digital, de cómo funcionan las regalías, los derechos de autor. Entonces, un Wow. poco como qué hay detrás de la música que me gusta y detrás de la música que presento al aire y cómo funciona ese negocio de el La cual hace música. posible que yo ponga, por ejemplo, a Ed Sheeran o a Ariana Ujú. Grande o a Jungle o a J Balvin en la radio. Es un Cuando, poco cuando, entender. cuando lo averigües, también me cuentas que yo me lo he preguntado Sí, y me das una clase. y en medio de este trabajo he ido aprendiendo, pero quiero como meterme más Bien, en ese lado. Pero pues lo que te digo, o sea, la vida da muchas vueltas bien, y, y ya llegué a un punto en el que yo digo, sea lo que sea que pase, yo quiero ser feliz, es ser bien. feliz. Y suena muy cliché y suena súper utópico, yo lo sé, y que seguramente alguien que en este momento esté con la vibra negativa diga, Mira, ajá, es ok, muy fácil hablar, es muy fácil sí, hablar. No es tan fácil hablar, no no, es tan fácil llegar al punto en el que yo digo, porque la he pasado duro a veces y he tenido días donde digo, odio mi vida, pero ya estoy en un punto en el que afortunadamente ya no digo odio mi vida, sino, hey, quiero ser feliz, ya estoy ya. haciendo cosas muy chéveres, quiero ser feliz, independientemente siga en radio, independientemente me vuelva director técnico de fútbol, independientemente monte mi negocio y me vuelva un emprendedor como Jeff Bezos, eh, sea lo que sea. Viviendo el hoy, el aquí y el ahora. Sí, Hoy. sí, muchas veces también digo, me encantaría viajar alrededor del mundo y no trabajar nunca más. O sea, en verdad estoy en un punto en el que me Estás pregunto, soñando. ¿a dónde voy a soñar? ¿Sí? Hacia dónde voy a trazar mi nuevo plan y mi nueva ruta, mi nueva escalera. Ya siento que estoy arriba, pero que ya llegué a un punto en el que yo no sé qué hay en la cima, Sí, ¿sabes? Y en un punto en el que igual todavía me siento aprendiendo muchas cosas, porque bien. pues, ¿sabes? Como que no me siento consolidado a pesar de que estoy trabajando en el lugar que siempre quise. Siento que tengo mucho por dar y que hasta ahora soy el suplente del Real Madrid y que tengo que demostrar que puedo hacer El goles, titular. ¿sabes? Exacto, tengo que ganarme la titularidad, por más de que igual yo haga bien mi trabajo y procure hacerlo muy bien. Hay gente muy arriba mío, muy, 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 mucha gente. Pero Entonces, solo hay un Alejandro Gari. pues afortunadamente sí. Bien. Sí, yo creo que es un poco eso, como dejar que la vida me lleve Bien. a raíz de todo lo que estoy haciendo en este momento, de que si bien me estoy enfocando en el trabajo, tampoco es echarme las petacas y acostarme y decir, bueno, ya veremos a dónde nos lleva la vida. No, seguir dándole constantemente a esto que estoy haciendo, con pasión, con muchas ganas, pero siempre como con esa incertidumbre de, bueno, estamos haciendo las cosas que nos gustan, ahora a dónde voy, siempre y cuando sea feliz, o sea, independientemente lo que sea, eso es lo más importante, como en verdad encontrar esa plenitud que te digo, ¿sabes? Como que siempre estoy como en una constante búsqueda de, bueno, ¿qué es lo que me llena a mí? Sí. Y Sí, y cada vez si te bien, llenas un poquito más. sí, cada vez viene un Bien. poquito más, pero a la vez cada vez digo, bueno, ya me estoy llenando de esto, ahora ¿qué es lo que me va a llenar después? Entonces es un poco eso, es un poco siempre tener ese hambre Eso. de querer más y querer más y querer más. Y Yo creo que disfrutarlo, eso es muy clave como y lo has sobre venido todo haciendo. disfrutarlo, no meterte presión de porque este tiene de pronto lo que yo quiero, sea a nivel económico, sea a nivel social, lo que sea. Esta persona tiene esto, esta persona, es entender que esa persona va a un ritmo muy distinto que uno. Total. Es entender eso y que uno va al ritmo de uno y que uno se tiene que superar es a uno mismo. Sí, yo sé que estoy cayendo en zonas como muy comunes de frases automotivacionales, pero es que es así. Realmente, Es realmente a así, veces uno es cree así. que son frases positivas y que dicen, ay, tan fácil ser positivo. No, es que realmente la única forma de en verdad lograr lo que uno quiere es buscar superarse, es en verdad superarse a uno mismo sin necesidad de compararse, porque al final lo que uno hace comparándose con otras personas es matarse la cabeza, ¿sí? Y Yo por sufrir qué y no hago lo matar la que... esencia, dirían por ahí. Exacto. Yo por qué no soy como Cristiano Ronaldo, yo por qué no soy... Lo hago todo el tiempo. Yo digo, me encantaría ser Cristiano Ronaldo, pero no lo soy. Soy Alejandro Gari y me toca hacer esto y qué chévere serlo. Y qué chévere Bien. serlo porque tengo cosas muy bonitas. Sí, afortunadamente he estado rodeado también de personas increíbles y tengo a mi familia bien y tengo un trabajo Bien. chévere. Es como que también es la sumatoria de ver todo lo que he En vivido y decir, hey, conjunto. igual, no soy Cristiano Ronaldo, pero he vivido cosas muy chéveres. Pero soy Entonces, Alejandro Gari. Y aquí yo es- creo que si algo aprendimos, escuchamos, resonamos y sincronizamos contigo, Alejandro, hoy es soñar no es cliché.
se vale soñar y si todos venimos con los mismos dones y las mismas capacidades, todos podemos con las mismas frases porque al final todos buscamos lo mismo y es vivir en plenitud. Y creo que con eso nos vamos hoy en este primer encuentro porque, ajá, nos faltó como la mitad de tu vida, claramente. Todavía nos falta, ¿no? Muchos aspectos y muchas cosas que descubrir, pero sé que esta es una, más que una entrevista, ¿sabes? Un compartir bien lindo donde en algunos años espero miremos esto y digamos, wow, estaba viviendo el aquí y el ahora y ahora estoy viviendo otro sueño, seguramente. Así Ojalá. que gracias por tu tiempo, por tu cariño y gracias por inspirar y respirar inspiración, que es lo que haces con tu día a día, Alejandro. Gracias. Mafe, querida, a ti, gracias por la invitación. En verdad, para mí es un gusto. Y qué bonito poder sentarme a hablar de mi vida y ver que son cosas chéveres, ¿sabes? En verdad, es Lo un es. ejercicio muy bonito, es un ejercicio muy bonito. Y te agradezco a ti por permitirme hacer este ejercicio que, pues en medio del afán de hacer y de deshacer y de correr, que pues obviamente vivimos en un mundo en el que todo el tiempo estamos corriendo con todo y Corriendo. uno no se sienta a pensar, hey, estoy aquí porque esto ha sido un proceso de creer, de llorar, de en verdad putear al universo y decir, hey, ¿qué más quieres de mí? ¿Qué tan Tómame. miserable tengo que ser para yo poder en verdad llegar a donde quiero estar, pero también de ser muy agradecido y decir, hey, no, sí he logrado muchas cosas. Entonces, en verdad es un ejercicio muy, muy bonito. Por supuesto que nos falta mucho más por Hablaremos hablar. más. Seguramente volveré a este canal de YouTube y haremos la comparación entre este video de hoy y Lo seguramente la sé, parte 2 lo que sé. además quedarán muchas cosas por fuera por contar, por ahí, cosillas, Haremos pero una versión 2.0 y no muy lejos, ¿sabes? Yo te agradezco por abrirte, porque no todos los seres humanos tenemos la capacidad de compartir las tristezas, las alegrías, los momentos desafiantes y reconocer que no somos perfectos. Y dentro de esa imperfección hay muchas personas que seguramente van a ver este espacio y se van a inspirar, no por solo lo que dices, sino por lo que has hecho, Alejandro, porque has hecho mucho por ti y por todos nosotros que te escuchamos siempre. ¿Oíste? gracias. Esa es Besitos. la idea. Esa es la idea. No solo hacer por mí, sino también por los demás. Eso es lo que te digo. Siempre y cuando tú le llegues a la gente, eso te va a inmortalizar. Y Así es. así es. Esa es Y la así idea. dejamos este primer momento inmortalizado. Gracias por tu cariño, te quiero mucho. Nos Yo vemos a ti. pronto. Besitos, te Cuídate quiero. mucho. Chao. Chao.